Bueno, comenzamos nuestro debate en las ondas, además que estábamos ya ahora en estos minutos previos por aquí conversando sobre lo primero, obviamente, las elecciones municipales y autonómicas de mayo. La verdad es que por el momento los que más prisas se están dando en presentar candidatos, hablo de nuestra zona, ha sido el Partido Socialista y el PP en el día de hoy, durante los últimos días, parece que va tomando ritmo en esa presentación de candidatos. Aquí en Medina del Campo hay revuelo con la presentación de candidaturas, ya lo saben. Por el momento el resto de partidos mantienen tranquilidad y aquí englobamos a Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y Vox por hablar de los grupos mayoritarios, que de momento están bastante tranquilitos, se lo están tomando con bastante calma. Dicho esto, hoy queremos proponer a nuestros contertulios que analicen cómo está siendo esta presentación de candidatos en general en la provincia y si la tranquilidad que digo tienen algunos partidos políticos tiene alguna justificación. Todo esto unido a la despoblación en nuestra zona puede suponer también un problema a la hora de hacerse un hueco en pequeñas localidades que tienen ese bipartidismo asentado ya desde hace años. Vamos a hablar de más cosas. El segundo bloque que queremos analizar aquí es, en general, el ambiente de incertidumbre política y económica que vive nuestro país. Hace apenas 15 días las encuestas daban como ganador al Partido Socialista frente al resto de formaciones políticas de España si se celebrasen a día de hoy elecciones. Y esos datos justamente llegan cuando el gobierno de Pedro Sánchez tiene abierto tres grandes frentes. Uno, el tema de Venezuela; dos, los presupuestos generales del Estado; y tres, el Procés, que va a tener una cobertura mediática y jurídica en los próximos días que pocas veces se ha visto en España. Y todo esto sin hablar, por ejemplo, de la guerra del taxi. Por eso les quiero preguntar también a nuestros invitados sobre el ambiente caldeado que hay y que vamos a tener de aquí a junio con estos tres frentes abiertos: elecciones, presupuestos, Venezuela y demás. Además, el líder del PP, Pablo Casado, ha contactado con el presidente de Ciudadanos, con Albert Rivera, y con el presidente de Vox, con Santiago Abascal, para acudir juntos el domingo a una concentración en la Plaza de Colón en Madrid contra, dicen, la traición de Pedro Sánchez por aceptar la figura del denominado relator en la mesa de partidos sobre Cataluña. Bueno, muchos temas, pero el más importante y el que están deseosos nuestros oyentes y también nuestra gente que tenemos en Telemedina es hablar de las elecciones municipales. Saludo a Miguel Holguín, buenos días. Buenos días. Juan Alonso, buenos días. Buenos días. Y Emiliano Álvarez, buenos días. Emilio. Buenos días. Bueno, lo primero, elecciones. Hoy está siendo un día movidito en Medina del Campo. De hecho, les voy a decir a nuestros oyentes que no tenemos representación del Partido Popular porque obviamente hoy es un día importante para ellos. Han declinado nuestra invitación, pero sí que les hubiera gustado venir, a más de uno. Miguel, elecciones municipales. Yo decía que de momento Podemos y Vox se lo están tomando con demasiada tranquilidad. Aquí Emilio puede a lo mejor decir algo. PSOE aquí en Medina fue uno de los primeros que presentó candidata, hoy PP, y el resto de formaciones, ¿qué pasa? Bueno, nosotros en principio con tranquilidad, ¿no? Vamos cumpliendo el calendario que tenemos organizado desde hace tiempo. Ayer a las 6 de la tarde se acabó el periodo de votaciones para las listas de primarias y entonces, bueno, pues se va trabajando. Al final lo importante no son tanto los nombres ni las candidaturas que saque Podemos adelante, sino el programa político. Entonces, prisa, bueno, pues evidentemente quedan menos de 100 días para las elecciones y en todos los sitios hay muchos nervios. Nosotros seguimos cumpliendo nuestro calendario y lo importante es el programa político. Me encanta porque reconoce que hay muchos nervios. Juan Alonso. Hola, buenos días. Bueno, nervios en absoluto. Hablo por lo que me puede afectar, ¿no? Aquí en Medina no soy desde luego el más indicado para hablar del tema de Vox porque hay pues un coordinador que lleva todo el tema de las candidaturas, pero hay una normativa de la Dirección Nacional que dice claramente que hasta que no lo aprueben en el Comité Nacional, pues lógicamente no hay candidatos en ninguna parte del territorio español, ¿no? Lógicamente se está avanzando en determinados pueblos de la provincia, concretamente la intención es presentar candidaturas en 25 o 30 municipios de la provincia de Valladolid. Se está trabajando en ese tema y bueno, pues hasta que no dé el visto bueno del Comité Nacional, nadie se puede o ninguno nos podemos postular como candidatos hasta que no lo apruebe. En aquellos municipios, como decía también Miguel, que puede haber primarias, en algunos municipios que entienda el partido a nivel nacional que tiene que haber primarias, pues habrá primarias. Y en otros municipios que no se suscite ese tema, porque no haya más que un candidato que quiera encabezar esa lista, pues lógicamente yo creo que sobra el papel de primarias. Pero bueno, estamos metidos ya en
esa vorágine de elecciones, y realmente no es que haya que ir despacito ni tampoco con mucha prisa, pero hay que cumplir unos plazos que marca la Junta Electoral Central, y bueno, a esos plazos hay que ser desde luego fieles y hay que cumplirlos. Emilio, vosotros en el PSOE fuisteis uno de los primeros que avaló a Teresa López. Sí, por supuesto, Teresa López, nosotros entendemos que está realizando una excelente gestión de gobierno junto con el grupo de Gana Medina, efectivamente, y no había ninguna razón para cuestionarse, siempre y cuando que ella quisiera, y ella quería repetir. Por tanto, en Medina del Campo no había ningún problema. En el resto de los municipios yo calculo que ahora mismo estaremos en torno a un 60% de municipios en que ya prácticamente hay decidida, si no toda la candidatura, al cabeza de lista. En los municipios mayores, como puede ser Laguna, Tordesillas, Tudela, también ya hay un candidato que ha aceptado ir. Y en los municipios pequeños tenemos los mismos problemas que hemos tenido toda la vida. Es muy difícil convencer a mucha gente que ve que es un compromiso muy fuerte el que se adquiere, que muchas veces no está reconocido ese esfuerzo, ese trabajo por sus propios convecinos, y que muchas veces no se consiguen cosas porque, claro, tú hablabas antes de la despoblación, pues es verdad que nuestros pueblos, sobre todo los pequeños, ven cómo se está yendo la población, y muchas veces los que se presentan como alcaldes o concejales con el reto de hacer algo, acaba la legislatura y ven que es enormemente difícil tomar medidas adecuadas para evitar la despoblación. Y si luego se encuentran con que las administraciones superiores a ellos, sea la Junta, la Diputación o el Gobierno, plantean medidas pero que no se materializan en ayudas importantes y en proyectos que ellos puedan desarrollar en sus municipios, pues eso les retrae un poquito para presentarse. Pero vamos, como decía Miguel, estamos en tiempo y forma. Yo creo que no es bueno precipitarse tampoco. Cuando van surgiendo ya candidaturas que se cierran, pues se anuncian. Y esperamos, nuestro objetivo es cubrir el 100% de los municipios. Es cierto que alguno me dirá, sí, alguno lo vais a cubrir con gente de fuera. Pues probablemente en algunos tendremos que recurrir a gente de pueblos de alrededor o de la propia Valladolid que quieren ir ahí para que no se pierda el voto de esta gente que quiere votar al Partido Socialista y no podrían sino. Pero el intento que estamos haciendo en estos momentos es buscar gente de los propios municipios y convencerles para que se animen. Y yo lo que les pregunto, porque claro, he preguntado un poco a cada uno, me falta representación del Partido Popular, de Ciudadanos, también de Izquierda Unida, pero les pregunto cómo ven las elecciones de este año, porque incluso ustedes lo reconocen, este año va a ser el año de los pactos, es que no va a quedar de otra, porque han surgido los nuevos partidos políticos que lo van a poner muy duro a los dos grandes partidos mayoritarios. Hombre, yo creo que es una oportunidad muy buena para la ciudadanía de este país. El hecho de acabar con el bipartidismo yo creo que es una cosa positiva. Desde el punto de vista nuestro de Podemos, las encuestas siempre son negativas, lo han sido siempre, incluso cuando nadie confiaba en que Podemos surgiera, pues surgió, ganó importancia en las elecciones europeas, en las siguientes, 5 millones de votos. Entonces, bueno, a nosotros las encuestas al final, pues ya sabemos que todas las encuestas tienen cocina y que, bueno, pues depende el cocinero, los intereses y los resultados de esa receta. Nosotros lo que tenemos claro es que el bipartidismo se murió, que parte de la situación que tenemos en este país se debe al bipartidismo, que el nacimiento de movimientos como Podemos, que tomó la bandera del 15M, es muy positivo para volver a dar la voz a la ciudadanía que había perdido con el tema del bipartidismo, y esperar que la gente vote. Sobre todo lo que nos jugamos el día 26 es que la gente vote. Ya sabemos que cuando hay abstención o la gente se queda en su casa, los resultados son los que son. Ahí tenemos Andalucía y el día 26 nos estamos jugando mucho en este país. Entonces, yo creo que evidentemente se ha muerto el bipartidismo, eso ya está superado, y ahora, bueno, pues estamos todos en manos de los ciudadanos. Juan.
Bueno, siguiendo un poquito el hilo de Miguel, sin lugar a duda va a ser la legislatura de los pactos. En algunos municipios, desgraciadamente, yo creo que va a ser hasta ingobernable el propio ayuntamiento, ¿no? Como no se llegue a cesiones por todos aquellos representantes que hayan salido elegidos de las urnas, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, de verdad, totalmente en el tema que decía Miguel de que está muerto el bipartidismo, que era malo. Yo creo que el bipartidismo no era malo. Ahora tenemos un montón de partidos y esto es ingobernable. Estamos viendo ahora mismo el tema del Gobierno de España, pues hay ahí 4 o 5 partidos que cada uno, lógicamente, sigue sus postulados, sigue sus exigencias, condiciona y tiene una palabra que se utiliza mucho en Castilla, tiene trincao al Gobierno. Ya vimos en su día aquella famosa puesta en escena de Pablo Iglesias y el señor Sánchez en la firma del preacuerdo para los presupuestos, que luego, desde luego, ha quedado en aguas de borraja por las circunstancias que hemos conocido. Lo que sí es cierto que España ha funcionado y ha estado gobernando, en mi opinión, lógicamente respeto la de los demás, ha funcionado perfectamente durante un montón de años en el bipartidismo. También es cierto que en ese bipartidismo pues se han cometido una serie de errores o una serie de abusos de poder, pero es que era así lo que quería en ese momento la ciudadanía. El hecho de la nueva irrupción de nuevos partidos políticos, en este caso como puede ser Vox, bueno, pues va a poner de manifiesto en realidad si esto va a seguir estando en manos de 2 partidos, está en manos de 3, en manos de 4, en manos de 5, porque luego también es cierto que cuando llegan esos pactos, a la hora de gobernar, se le da, por así decir, el apoyo, ese escaño o ese concejal para que gobierne un partido y después no quieren saber absolutamente nada de ello. Y a la hora de la verdad es que están gobernando 2 en muchos casos. Entonces, mi idea es que, y mi opinión, que el bipartidismo hace ya muchos años que se implantó la democracia en España, yo creo que ha sido bueno para España. Para mí, el único déficit que le pondría ahí, pues es todas aquellas concesiones que se han hecho concretamente a los partidos nacionalistas y mucho más al Partido Nacionalista Vasco y a Cataluña, y hemos visto las consecuencias de aquello. Emilio. Bueno, es evidente que tenemos que partir de una realidad y sin valorar si el bipartidismo es mejor o peor, lo cierto es que hoy nadie piensa que vamos a volver al bipartidismo. Los ciudadanos manifiestan sus opciones de una forma mucho más plural y lo que a mí me preocupa es que ante la necesidad de pactos, que es que les va a haber inevitablemente, y va a haber necesidad de pactos entre grupos políticos que son bastante diferentes por la dispersión que se prevé que vaya a haber del voto. Porque acuerdos entre partidos similares a mí no me han preocupado nunca. Yo fui 8 años alcalde de Tordesillas y goberné con Izquierda Unida las 2 legislaturas. Yo no saqué mayoría absoluta nunca. Es más, en una de ellas tuvimos que contar también con el apoyo del CDS. Y gobernamos de maravilla. En mi última legislatura, la concejal de Izquierda Unida era mi primer teniente alcalde. Y se hizo un gobierno, pero sin ningún tipo de problema. Emilio, ¿tú te ves sentado, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, que haya pactos de PP-PSOE en un mismo ayuntamiento pues de la altura de Tordesillas? No, ahí evidentemente, está la cosa, en esa situación no me veo. No, yo me imagino que nunca se llegará a esa situación. Ahora, lo cierto... Lo estamos grabando, ¿no? Lo cierto es que... Emilio, ya lo hubo en el País Vasco. Claro, por sí eso lo hubo, sí, efectivamente. Sí. Claro, ante situaciones en que no había otra salida. Y ahí había un objetivo. El objetivo entonces en ese momento era que no gobernaran los nacionalistas. Y no funcionó mal tampoco. O sea que, pero bueno, yo lo que quería decir es que a mí me gustaría que el ciudadano después, ante la firma de un pacto que va a ser obligatorio entre diversos partidos, no se escandalice porque todo lo que un partido llevaba en su programa no lo pueda realizar, porque es inevitable que no va a poder hacerlo.
poniendo el ejemplo mío propio, está claro que Izquierda Unida, cuando pactó con nosotros, en Tordesillas, no pudieron realizar todo el programa que ellos llevaban, ni yo pude realizar todo el programa que yo llevaba, porque ellos me dijeron, no, esto no lo queremos, esto hay que priorizarlo. Entonces, en esa negociación, si hay que hacer un gobierno, hay que ceder. Y a mí me gustaría que los ciudadanos entendieran eso, que no les traiciona un partido que después pacta con otro y negocia para poder gobernar, y entonces se hace un programa diferente al que llevaban, porque es inevitable, porque si no, no se podría llegar a algún acuerdo. Si no, sería imposible. Por tanto, creo que los ciudadanos deben ver que esto es un proceso democrático y que no les traiciona a nadie por el hecho de que hayan dicho, oye, que dijo que iba a hacer esto y ahora pacta con este partido y no se puede hacer. Claro, porque el otro partido ha puesto también sus condiciones. Y yo creo que en el momento en que eso se acepte, no tiene que haber ningún problema. Va a ser otra forma de gobernar, más complicada, más difícil. Pero bueno, ya digo que como algunos lo hemos experimentado siempre, no me sorprende y claro, es más cómodo gobernar con mayoría absoluta, pero mucho más cómodo. Mucho más cómodo, y sí. Probablemente se hacen más cosas, o diferentes, pero yo creo que tampoco tiene que ser malo lo que va a ocurrir ahora, siempre y cuando que todos sepamos aceptar que para gobernar hay que ceder en algunas cosas. Y que, Bueno, Miguel. y que la política es pactar, y eso no nos Efectivamente. olvidemos. Luego a ver qué pactos, Efectivamente. Como, Claro, aquí. Claro. Uno, la política es pactar. Y dos, los pactos pues se pueden denigrar, catalogar de muchas formas, pero no se pueden poner palos en las ruedas de quien lleva adelante esos pactos. Es decir, yo creo que la forma de abrir el espectro político a más formaciones políticas lo que permite es que también las distintas sensibilidades de los ciudadanos encajen mejor con unos grupos o con otros, y eso hay que respetarlo. Esto es una comunidad de vecinos en la que cada uno puede pensar lo que quiera, pero al final la comunidad tiene que ir adelante. O sea, esto no consiste en hacer un frentismo radical. Hay que tener una actitud frentista, pues a lo mejor en ciertos aspectos que yo creo que están en la sensibilidad de la mayoría de la ciudadanía, pero en lo demás, yo creo que, como decía el compañero del PSOE, los pactos hay que hacerlos, la política es pactar, incluso a veces ha hecho extraños compañeros de cama, no olvidemos que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Pero bueno, pues la política es así. Lo que sí que es evidente es que, como decía él, nadie va a poder llevar a cabo su programa al 100%, pero sí que hay que poder influir en intentar desarrollar el mayor aspecto de nuestras políticas. Ahora les pregunto también por el posicionamiento de sus partidos. Lamento que no esté el Partido Popular, pero el posicionamiento de sus partidos, claro, la imagen que dan a nivel nacional luego va a repercutir hasta en el pueblo más pequeño que también tiene derecho a votar. Le pregunto por el caso de Podemos, el caso de Vox, el caso del PSOE. Pues bien, expectativas, claro. Hemos conocido los datos del CIS en la última encuesta, por eso les pregunto. Lo de las expectativas, lo mismo que te decía antes. Podemos, si se fiara de las expectativas, pues yo creo que hubiéramos echado el cerrojo al partido el primer día, porque siempre las expectativas que nos daban las encuestas eran las que eran. Yo creo que lo que sí que hemos demostrado, como salió antes el tema del pacto de presupuestos o de proyecto de presupuestos, yo creo que lo que sí que ha demostrado es que Podemos es útil para una cosa, y es para intentar llevar las reivindicaciones sociales al poder y arrastrar en cierta medida al PSOE hacia la izquierda y hacia las medidas más sociales. Eso es lo importante de Podemos. Gobernaremos donde nos toque gobernar porque lo digan los ciudadanos, pero sobre todo lo que tenemos que intentar hacer es demostrar, que yo creo que lo estamos consiguiendo, demostrar que Podemos es útil para llevar a cabo las políticas sociales en este país. Juan. Bueno, en el caso que me afecta a mí concretamente, Vox no tiene, hasta ahora, y todavía desde luego no está en el gobierno en Andalucía, no tiene experiencia de gobernar en ningún, a excepción de unos municipios de la provincia de Valladolid, muy pequeñitos, Manzanillo, me parece que se llama, que tiene unos 60 habitantes más o menos. Me estoy circunscribiendo a lo que es la comunidad de Castilla y León, ¿no? Entonces, bueno, no podemos decir y no podemos aportar, por así decir, un tema de experiencia. Lo que sí se puede decir es los resultados que se han sacado en Andalucía, que la propia encuesta cocinada no le daban absolutamente ni un solo procurador allí en la Junta de Andalucía. Bueno, sacaron 12 representantes. Ahora están dando unos datos, yo tampoco me fío mucho de las encuestas, desde luego, pero si decimos un caso a las últimas que hicieron de una agencia que le daba entre 8 y 10
a Vox en Andalucía, y ahora están dando, me parece, las últimas encuestas, unos 22 o 23 diputados nacionales, pero desde luego vuelvo a repetir que no es, yo no me fío absolutamente de nada de las encuestas. Lo que sí es cierto es que Vox está trabajando en todo el territorio español por hacer candidaturas en aquellos municipios y aquellas capitales de provincia que posiblemente tengan ya candidatos a falta de nombrar. Y bueno, lo que no podemos decir nada más que lo que hay, porque en Andalucía ha dado el voto al partido de Ciudadanos y al Partido Popular para que gobierne. No ha entrado en el gobierno, lo único, bueno, pues una serie de propuestas que imagino que en su día, ese famoso documento que firmaron entre el Partido Popular y Vox, pues parte de esas propuestas pues que se lleven a cabo. Y es cierto, aquí si no se cede por ambos partidos a la hora de negociar y conformar un gobierno, malamente puede empezar a funcionar. Emilio. Sí, bueno, las encuestas son lo que son. Encuestas. Son sondeos de opinión que depende de quién les haga, cómo se cocinen, como muy bien decíais, pues dan unos resultados u otros. Nosotros las últimas encuestas que se están haciendo, bueno, pues vemos que nos mantenemos con una intención de voto muy importante. Pero claro, eso es para pensar que va a repercutir en las municipales y que eso nos va a beneficiar o perjudicar. Bueno, yo creo que sí, todas las cosas pueden perjudicar o beneficiar, pero en las elecciones municipales, sobre todo, yo creo que el componente personal es muy importante. No digo que en todos los casos, y es verdad que el partido tiene la principal fuerza, es el principal elemento de atracción de los ciudadanos, pero la persona también, los equipos que se presentan, sobre todo en pueblos pequeños, en que la gente se conoce, son muy importantes la fiabilidad, la credibilidad que inspiren. Por ejemplo, yo sé que nosotros tenemos aquí, sobre todo en las zonas rurales, preocupación. Hay algunos alcaldes que nos dicen, oye, es que eso de que hayáis firmado un acuerdo con Podemos nos va a perjudicar porque aquí la gente le tiene miedo a Podemos. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que les parece, qué es lo que os parece mal del acuerdo que hemos firmado? ¿Parece mal que se incremente el salario mínimo el salario mínimo interprofesional? ¿Os parece mal que se incrementen los gastos para dependencia? ¿Os parece mal que se incrementen los gastos para becas? Decidme qué os parece mal de ese acuerdo y entonces, bueno, venimos aquí a explicarlo, porque a veces a lo mejor es que no se explican bien las cosas de esos acuerdos. A mí me parece que ese acuerdo, por ejemplo, es algo que yo creo que en teoría debería beneficiarnos de cara a la gente que quiere un cambio más social y que se tenga en cuenta los planteamientos de los más desfavorecidos. O sea, que en ese sentido, pues pienso que sí. De todas formas, yo no sé por qué la gente le puede preocupar este pacto que el Partido Socialista haga con Podemos. Y, por ejemplo, no les preocupa el que en Andalucía pues haya habido un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, pero de una forma como medio ocultándolo. Yo creo que hoy nadie duda que tanto Vox como PP como Ciudadanos representan un planteamiento ideológico de derecha y es lógico que hayan llegado a algún acuerdo. Es lógico, y más cuando lleva el Partido Socialista gobernando mucho tiempo. Para nosotros las elecciones en Andalucía pues han sido una sorpresa y un disgusto, no lo vamos a negar porque no lo esperábamos, porque nosotros pensábamos que si perdíamos votos iba a recuperarlos Podemos, porque llevaban un programa realmente interesantísimo para Andalucía. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué los ciudadanos? Pues eso supongo que se está analizando para ver qué ha ocurrido, pero lo cierto es que los tres partidos de derecha pues han sido los que han podido hacer un gobierno ahora en Andalucía. Entonces aquí yo no entiendo por qué Ciudadanos intenta ocultar o decir, no, yo si entra Vox no acepto. Bueno, pero vamos a ver, pero tendrás que entrar y de hecho lo has admitido, aunque de forma totalmente solapada. Con lo cual, bueno, pues todas estas cosas nos van a influir a nosotros a nivel local. Yo creo que sí, pero creo que de una forma mínima esto y las encuestas porque, como decía antes, para terminar, la personalidad del candidato y de la candidatura es muy importante en las elecciones municipales. Últimas intervenciones sobre este tema.
Yo creo que es evidente que en los pueblos pequeños se vota más a las personas que a las siglas. De hecho, uno se puede presentar en una legislatura por un partido, en la siguiente por otro. Quiero decir que yo creo que se vota más a la persona que realmente a las siglas que lleva detrás. En las ciudades es un poquito más complicado, bueno, pues porque la marca de cada uno es la marca de cada uno y aunque influyan las personas, bueno, pues evidentemente la marca tiene su peso. Podemos, estas municipales y autonómicas, lo que se plantea es que hay que cambiar esta comunidad. El Estado, tal y como está, sobre todo a nivel autonómico, la comunidad, yo creo que es palpable. 50.000 personas el otro día en Valladolid en la calle por el tema sanitario. Hay que cambiar. Entonces, hay que traer un poquito de aire fresco a esta comunidad. Y ese es el objetivo de Podemos. En convencer a la gente de que realmente sí que se puede cambiar el paso de esta comunidad y implementar las políticas sociales, implementar las ayudas, implementar la cultura, implementar todo lo que la sociedad demanda para sacar adelante no solo a esta comunidad y luego lo que sí que influirá en los resultados tanto de las municipales como de las autonómicas, lógicamente van a ser en las nacionales. Entonces, probablemente nos estamos jugando, como decía antes, mucho este 26M, porque lo que salga de aquí luego va a influir, no tanto lo nacional aquí, pero sí que lo que salga de aquí va a influir luego a nivel nacional. Juan, por ir terminando con el tema. Sí, bueno, yo entiendo la postura y la generosidad y, desde luego, la defensa que hace de este pacto Emilio con Podemos, lógicamente, porque es el socio principal que sustenta al Gobierno central. Lo entiendo perfectamente que defienda ese pacto, ¿no? Yo no estoy absolutamente nada de acuerdo. Hay un tema que en las elecciones del 2015, entonces yo era alcalde del Partido Popular. Y, desde luego, en las elecciones de 2015, muchísimos municipios, yo hablo por Rueda, nos lo decían claramente, nos avisaban ya que nos iban a dar un voto de castigo, concretamente por las medidas que había tomado el señor Rajoy, que pues no le gustaban en demasía. Y en Andalucía también hemos visto, la propia Susana Díaz lo dijo, que había un voto de castigo también por la gestión del gobierno de Sánchez, del gobierno central, ¿no? Y nos tenemos que... respetando desde luego todas las ideologías y todas aquellas apuestas que haga cada partido, Podemos, ahora se estaba diciendo el compañero de Miguel, que incide mucho en el tema de lo que es las ayudas sociales o el estado del bienestar social, como llaman, pero hay temas muy importantes que también demanda la sociedad de hoy, la sociedad española. Es la creación de puestos de trabajo, es el apoyo a la familia, es el apoyo a los jóvenes. No hay que concretar y, desde luego, exclusivamente en temas sociales. Hay temas que si no funcionan, como es la economía, el tema de emprendedores, pues desde luego, que es lo único que genera riqueza, pues malamente puede haber, desde luego, incentivos para cumplir esas políticas sociales, ¿no? Y bueno, es muy bonito desde fuera que no funciona la comunidad de Castilla y León en temas sociales, que no funciona en el tema de sanidad, que está reconocido desde luego junto con la educación de las mejores comunidades que hay en Castilla y León, y yo no estoy defendiendo al Partido Popular, además ni pertenezco al Partido Popular, ¿no? Pero realmente yo no sé qué propuestas serias habrá presentado durante toda esta legislatura el Gobierno, yo no he visto mucho, el Gobierno o los representantes de Podemos en las Cortes de Castilla y León, yo no sé, y qué es lo que ellos, desde luego, aportarían o programarían para que esto cambiase, ¿no? No es fácil, desde luego, cambiar esas políticas, puesto que si se incide mucho en políticas sociales, se exige mucho, desde luego se tienen que detraer en los presupuestos para otro tipo de políticas, ¿no? Por ejemplo, ya que preguntas medidas, ayer mismo en las Cortes se presentó una PNL por Podemos donde se pedía que se recuperaran los comedores en los colegios, en los hospitales, con productos de la zona de cada comedor y con personal de la zona. Lo que ya no solo es una medida social, porque es recuperar un bien como es la calidad asistencial a los pacientes, a los trabajadores, a los niños, sino que además potencia la economía de esas zonas rurales que en la mayoría de los casos están quedando vacías. Entonces, por ejemplo, como una medida, pues esa. Hablabas de los presupuestos que el proyecto de presupuestos con el PSOE. Pues no sé si os oponéis Tengo algunas notas porque además coincidió que cuando se presentó estaba yo aquí. Yo no he hablado todavía de ponerme a nada, ¿eh?
No, es que como decís, que parece que va solo hacia lo social. Subida del salario mínimo a 900 euros. Sí, fíjate que, pero no decir las consecuencias económicas. Subida de las pensiones. Está todo recogido además en una memoria económica. Subida de las pensiones al IPC. Subida de las pensiones mínimas y no contributivas un 3%. Medidas de racionalización. A nivel sanitario, revertir los copagos sanitarios y hacerlos progresivos. En educación, suprimir el aumento de las horas lectivas, de la jornada lectiva de los docentes. Reducir tasas universitarias, lo que hablábamos de los jóvenes. Aumentar becas. Bueno, pues bien, 50 millones de euros para material escolar y que esté garantizado en las etapas obligatorias de la educación. Bueno, pues sí, medidas. Muy bien. Y ahora dime, con esas medidas que son muy bonitas y todo lo queremos que suba el salario mínimo, no a 900, a 1.500 naturalmente. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Viene así del aire? Si no se financia, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Más impuestos? Tiene toda una memoria económica. Lo que es que es muy fácil hablar de... No, es muy fácil hablar, pero... Te contesto yo ya, Juan. Pero no leerse las memorias económicas y todo lo demás. Muy bien, pero tú estás hablando aquí que has soltado todo lo que proponéis, pero no dices cómo lo vais a financiar. Hay una memoria económica. Claro que pues dila, porque aquí solamente has dicho las medidas que vais a tomar. Te doy yo algunas ideas que supongo que no son las de Podemos también, pero te digo cómo se va a financiar. Naturalmente, incrementando los impuestos, está claro, pero a quien más tiene. No, ni a las clases medias, ni al pequeño empresario que va a salir beneficiado. Eso son utopías. Mira, que lo llevamos viendo toda la vida. Se ha firmado un acuerdo con todas las asociaciones de autónomos, cosa que el Partido Popular no ha sido capaz de hacer en 7 años de gobierno. No te dejas a mí como Partido Popular. No, en absoluto, que no sé, ya lo sé, pero como no está aquí el del Partido Popular, pero te quiero decir eso, que ha habido un gobierno durante 7 años que después de estar continuamente cacareando que apoyaba a los autónomos, no fue capaz de firmar este acuerdo que se ha firmado ahora con ellos. O sea, esto lo ha hecho este gobierno en 7 meses. O sea, el de los impuestos dices, no, es que eso es la cantina de siempre. No es la cantina de siempre. Hombre, o sea, que quien gane más de 150.000 euros tenga que pagar más, aunque sean pocos, pero la cantidad va a ser importante en recaudación. Lo que las empresas tecnológicas, Google, etcétera, tengan que pagar más, que ahora mismo se están yendo de rositas, claro que va a haber una reacción y habrá una campaña en contra y dirán que eso no sirve para nada, que eso son miserias. No son miserias, es poco a poco, porque a quien no le va a subir los impuestos es a quien realmente hasta ahora estaba pagando en proporción más que las grandes compañías. Y yo creo que eso es otra cosa que se contempla también en el acuerdo y que es totalmente positivo y ya era hora de que se empezase a aplicar. Y que como es evidente, como no se sufraga todo esto, es quitando el impuesto de sucesiones en Andalucía a los que tengan más de 1 millón de euros de patrimonio. Efectivamente. Otra cosa que es la primera medida que se ha tomado en Andalucía del tripartito. Bueno, pero parece que ya ahora tampoco quieren ponerla. Ahora ya dicen que bueno, que lo van a retrasar. Y mira, sobre lo del empleo, Juan, es evidente que lo fundamental es la creación de empleo. Pero para crear empleo también hay que tomar medidas activas. Sí. Y relacionando lo que decías de los jóvenes, dentro del programa también hay, y aparecen los presupuestos, un plan de choque para crear empleo juvenil como nunca se había dotado, con medios económicos suficientes para poder decir, aquí se pueden hacer medidas concretas para hacer esto. ¿Qué es la panacea? Probablemente no, probablemente haya problemas, pero por lo menos se ponen medidas para hacerlo. El tema de las becas, ya lo he repetido otra vez, es importantísimo que los jóvenes sepan que tienen la beca como derecho, que no va a depender de que saquen una nota superior al 6, al 6,5, que hay personas que están menos capacitadas intelectualmente que otros, pero que en su momento pueden tener un 5 y tienen derecho a seguir estudiando porque a lo mejor el año que viene el desarrollo intelectual que han tenido pues es el doble. Y que el sistema de becas es fundamental. Yo soy médico. Mi padre era cerrajero, sin más, y mi madre ama de casa. Yo sin las becas, en mi casa, que somos 4 hermanos, yo sin las becas no hubiera podido estudiar. No hubiera podido estudiar. Con la política de becas que implementó el Partido Popular, yo no hubiera podido estudiar, yo no hubiera podido ser médico. Es así de sencillo. Y estas medidas que se pactaron y que veremos si se llevan a cabo o no, si se pueden aprobar o no los presupuestos, van encaminadas a revertir toda esa política de becas que implementó el Partido Popular, apoyado por su muleta de Ciudadanos. Es fundamental
estos presupuestos, y lo dije la otra vez, son presupuestos para la gente, que gustarán más o menos a los que no quieren que suba el salario mínimo interprofesional, que no quieren que se reviertan los copagos sanitarios, que no quieren que se revierta la política social del Partido Popular, pues evidentemente no gustará. Y a la hora de votar unos presupuestos habrá que retratarse. Y cuando en un presupuesto se pueda llevar a cabo la subida del salario mínimo interprofesional y haya formaciones políticas que se opongan a esa medida, pues tendrán que explicarlo no solo a sus votantes, sino al resto de los españoles. Bueno, pero es que es pura demagogia lo que estás diciendo. No, por la realidad. No, pero vamos a ver, ¿a quién no le gusta? ¿Quién no va a defender un salario mínimo interprofesional con esas características? Lo que se defiende es a ver de dónde se detraen y cómo se financia todo eso, sin lugar a duda, ¿no? Y bueno, estás hablando de becas. Yo tengo 66 años, y en el año 60 yo también estudié con beca y no estaba ni el PSOE ni el PP. O sea que también había, desde luego, se promocionaba y mucho. No sé si ahora, posiblemente, muchísimas familias ahora pues tienen un nivel adquisitivo mayor que el que entonces tenía. En el medio rural, antes, el que no tenía una adquisición, la familia, desde luego, no podía ir a ningún sitio. Yo tuve una beca, mi padre albañil y mi madre ama de casa, ¿no? Si no hay una beca entonces de lo que había, y con unos recursos que entonces eran los que había, pues muchísima gente no hubiera podido estudiar y yo tampoco podía haber estudiado. Pero, lo que es cierto, lo que proponéis, pues naturalmente que sí. Vosotros propusisteis en su día incluso pues conquistar el cielo, ¿no? Bueno, pues vale, si también queréis conquistar el cielo, pues decid cómo lo vais a conquistar. A la hora de verdad, pues os habéis quedado donde os habéis quedado, en la tierra como cualquier ser mortal. Bien, y teniendo la capacidad suficiente de poder pactar con un gobierno unos presupuestos. Sí, a ver, veremos. No, Juan, yo te aseguro que hay medidas concretas. Hay formas de financiación concreta, con las nuevas medidas impositivas son perfectamente realizables. Es que además no estamos inventando nada, se están realizando en otros países. Claro que hay que verlo, pero por eso mismo pues tenemos que poder gobernar para poder hacerlo. Pues no vas a decir, no, es que no, si no aprobamos los presupuestos, pues si no aprobamos los presupuestos, pues tendremos que decir, no hemos podido hacer esto porque no nos han aprobado los presupuestos. Pero bueno, eso es cuestión de la dinámica parlamentaria, la situación es la que es. Hombre, y si se bloquean los presupuestos, pues eso no se puede realizar. Mira, tú sabes que ahora mismo los 6.000 millones más que la Unión Europea nos había permitido disponer de ellos, por la situación económica, la mejoría que hay en España, bueno, pues eso no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, lo han bloqueado totalmente. Ciudadanos y PP, o sea, ya no solamente Ciudadanos no necesitaba... Perdón, el PP no necesitaba el apoyo de Ciudadanos en el Senado, pero le ha tenido. Bueno, pues es incomprensible. Igual que ayer mismo en el Senado han votado en contra de que se reduzca la ratio en las unidades escolares que había incrementado el Partido Popular. Y la razón, dice, no, si es que ya no se aplica. No se aplica el que no quiere, pero hay comunidades autónomas que si ahora quisieran la podrían aplicar. Pues bueno, vamos a reconocer que ha mejorado la situación, vamos a impedir que se incremente el número de alumnos por aula. Bueno, porque yo hay veces que dices, bueno... Estoy de acuerdo. ¿Pero por qué votan que no? En lo que dices. Pero también estamos hartos, ya no a nivel de partido, sino hartos los ciudadanos de estar durante un montón de años en el Congreso de los Diputados con el no es no y qué parte del no entiende. Y ahora esas mismas personas que el no es no, absolutamente para todo, dicen que no son, por así decir, patriotas porque no aprueban sus presupuestos. Hombre, eso es un cinismo y una hipocresía, un momentito, y una hipocresía grandísima, ¿no? Pues lógicamente, ellos entienden, y es respetable, lo mismo que en su día el PSOE, de luego se negó a un montón de medidas que hacía el Partido Popular, y bueno, pues que ellos creían que era lo mejor y el PSOE entendía que no era lo mejor. Sí, pero te doy una explicación muy brevemente, Miguel, si me dejas rápidamente. Sí. Cuando nosotros decíamos no es no, eran las medidas que el Partido Popular planteaba. Claro. Pero es que iban en contra de todas estas que te estoy diciendo yo. Sí. Era menos dinero para sanidad, menos dinero para dependencia, menos dinero para... Es verdad. Es que yo iría que la situación económica era la que la justificaba. Yo iría todavía un poco más allá. El no es no, que luego se quedó en sí, pero bueno, o no, pero sí, por toda la movida que hubo a nivel interno del PSOE. El no es no era a nombrar o a dar el parabién para que se nombrara presidente del gobierno al señor Rajoy. Un señor del que ya se sabía todos los problemas que tenía de corrupción el partido, y un señor que en el momento que hubo una sentencia en la que se condenaba al Partido Popular como corrupto,
desembocó en una moción de censura. Entonces, el no es no ese no era tanto unas medidas, sino a seguir adelante con un Partido Popular en el gobierno que era la corrupción pura y dura. Insostenible. Y no había corrupción en el PSOE con los ERE, ¿no? Vosotros lo habréis obviado, ¿no? Eso no había corrupción todavía. Claro, y de hecho ha pasado factura y de hecho por eso en Andalucía se ha cambiado. Claro, pero por eso lo seguís apoyando. Es que, no, pero no vamos a entrar aquí a un debate de los ERE, Juan, pero es que no tiene nada que ver. ¿La moción de censura no les apoya vosotros al señor Sánchez? No. No. En la moción de censura lo que se hace, su nombre lo lleva, moción de censura, y es pedir que un señor que está condenado, eso lo entiendo, que está condenado, no está condenado, el Partido Popular está condenado por corrupción, pero él no. Bueno, pues vale, la responsabilidad no se delega. Vale. Pero un señor que está condenado, un partido que está condenado por corrupción, se llega al acuerdo entre todas las formaciones políticas que no puede seguir adelante. Vale. Y luego lo que se da es el siguiente paso, que es el que presenta su programa se apoya, y de esa aprobación en una moción de censura derivan, por ejemplo, este proyecto de presupuestos, donde yo sí que te digo más medidas, pero que es que hay que explicar a la gente por qué se oponen otros partidos a todas estas medidas que son marcadamente sociales, que son marcadamente realizables porque están basadas en una memoria económica en donde, como decía el compañero, los impuestos se suben a los que no son clase media, por mucho que se empeñe el señor Rivera. Los 130.000 y los 140.000 euros de dinero que tenga la gente, que es de ingresos, que es a los que se les va a subir los impuestos, no son la clase media, no son la clase media de este país, por mucho que se empeñe el señor Rivera. Voy a cambiar de tema porque me quedan 7 minutos y no quiero pasar por alto uno de los temas que más está dando que hablar. Bueno, tendríamos muchos, pero me voy a quedar con dos. Con Venezuela y con el Procés, porque ya que los presupuestos ya les han nombrado. Voy a ir con Venezuela primero, una pequeña valoración sobre la posición que ha tomado Pedro Sánchez y también por, bueno, pues un poco todo lo que está surgiendo. Y después, pues por esa concentración del domingo que Pablo Casado pues ha invitado a Albert Rivera a que lo secunden juntos. Así que por aquí, últimas opiniones. Pues intento ser breve, pero el tema de Venezuela es algo surrealista. Quiero decir, que se reconozca a alguien que tiene el poder, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que se sube a un estrado y que dice que a partir de ese momento es el presidente del país, y que España, por ejemplo, colabore en reconocer ese hecho, creo que es un error. La comunidad internacional, que tanto se habla, hay un informe publicado de las Naciones Unidas, del relator, aunque la palabra ahora parece que relator es, no sé, es el demonio, pero que también creo que viene definido como experto independiente, hace un informe sobre Venezuela, y es un informe de agosto del 2018, y hace una serie de conclusiones, entre ellas, uno, que la solución de la crisis, y pone entre comillas en un documento de Naciones Unidas que, para quien no lo sepa, las Naciones Unidas representa a la mayoría de los países, a la comunidad internacional, dice: la solución de la crisis venezolana se encuentra en negociaciones de buena fe entre el gobierno y la oposición, el fin de la guerra económica y el levantamiento de las sanciones. Si España, que forma parte de la comunidad internacional, el señor Sánchez, hubiera leído a lo mejor este informe, entendería que no se puede poner de parte de una de las dos partes, sino que lo que hay que promover es la negociación, como lo dice el relator de Naciones Unidas. Es más, dice: si bien la República Bolivariana de Venezuela está atravesando una crisis económica, una grave crisis económica, el gobierno no está ocioso, está buscando asistencia internacional para superar los retos, diversificar, Las sanciones también han llevado a la emigración. Evidentemente, en Venezuela hay un problema, pero es un problema que no se puede solucionar dando la razón a una de las dos partes. Es un problema de los venezolanos con los que habrá que colaborar, asistirles en todo momento, pero no ponerse de parte de nadie. Desde Podemos entendemos que es un error el haber tomado la postura que ha tomado el señor Sánchez. Bueno, hablar de utopía, desde luego, en Venezuela me parece, desde luego, un escarnio para los venezolanos. No sé cómo... ¿Utopía por? Sí. Hombre, si llamas utopía un pueblo como el venezolano que está pasando hambre, que ha habido un montón de muertos, que hay un montón de presos
muchos encarcelados, que hay un éxodo masivo de todos los venezolanos. Ahí lo vemos en la frontera de Colombia. No lo digo yo, lo dice el relator de las Naciones Unidas. No, que puede decir lo que quiera, es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos. Si tú no lo ves, desde luego es porque no quieres verlo. Que se haya puesto, desde luego, en la frontera con Colombia una ayuda frontera, precisamente para que no entre la ayuda humanitaria, si eso es una utopía, hombre, un poquito más de respeto. Y me hablas de negociaciones, ¿cómo se va a negociar con un sátrapa? Un señor, desde luego, que está condenando a su pueblo a la muerte. Lo que ganan las elecciones. Por favor, yo respeto tus turnos. Entonces, y sabemos, desde luego, cómo ganó las elecciones. Yo entiendo realmente que lo defendáis, pues por un montón de motivos. Habéis estado, desde luego, allí dando clases, por así decir, al gobierno bolivariano. Ha habido, y lo sabéis, que me parece que fue el señor Monedero, que cobró una serie de dinero por asesorar al gobierno venezolano. Lógicamente no le vais a tirar por tierra ahora, ¿no? Entonces, negociar, ¿qué se va a negociar con un sátrapa o con un señor que dice el Diosdado Cabello, me parece, o Cabello Diosdado, no lo sé? Hoy mismo venía en la prensa que decía que Guaidó todavía no había oído silbar una bala por su cabeza. Pero ¿cómo se puede decir que eso es una utopía? Hombre, pregunta un poquito a los venezolanos, trata con los venezolanos que, por ejemplo, están viviendo aquí en España y tienen su familia. Decir que eso es una utopía lo que se está viviendo allí. Es que yo no he hablado, creo que no he mencionado la palabra utopía. Sí, lo has dicho al principio. ¿Utopía? Sí, que es una utopía. Sí, una utopía, lo has dicho. Una utopía. Lo veremos cuando se cuelgue, pero vamos, creo que yo no he hablado de utopía en ningún momento, pero es solo un breve inciso. Sí. Le tengo por aquí un señor que se llama Luis Emilio Rondón, que es el rector principal del Consejo Nacional Electoral, que además es el representante de la oposición, dijo en diciembre del 2015. Perdón, sí, es de la oposición. Por favor, de la oposición venezolana y que es el representante de la oposición en el Consejo Nacional Electoral. Dijo que las reglas electorales para el proceso que ganó el señor Maduro son las mismas que las que se llevaron a cabo en las legislativas de diciembre de 2015, que ganó la oposición. Lo que pasa es que antes de realizarse ya estas elecciones, las elecciones del 18, ya se dijo que no se iba a reconocer quién ganara. Ganara el señor Maduro, ganara quien ganara. Entonces, el problema son los prejuicios. Voy con Emilio. O sea que estás defendiendo el régimen de Maduro, ¿no? No. Emilio. Yo no sé si me he explicado bien. Creo que la postura del gobierno, en este caso, ha sido prudente, ha sido la que había que tomar. Y, lógicamente, dentro del marco de la Unión Europea, que es lo que se ha pretendido siempre, llevar una postura conjunta con todos los países de la Unión Europea. Luego hay algunos que, pues que se han quedado indecisos ante esa situación, pero la mayoría yo creo que ha tomado la postura que ha liderado el presidente del gobierno. Yo creo que por otra razón, yo creo que lo ha hecho en el momento oportuno, o sea, que es que había que dar esos plazos, porque vamos a ver, el único objetivo es obligar a Maduro a negociar con la oposición. Estamos hablando de que hay que negociar, que hay diálogo, y es que Maduro no quiere, porque es que quienes más pedían al gobierno español que obligase a Maduro de alguna forma a negociar, y ya esto se vio cuando fue el propio presidente Zapatero a negociar, eran los propios miembros que eran chavistas, que ahora mismo no apoyan a Maduro y que defienden a Chávez, que siguen defendiendo que lo que hizo Chávez estuvo muy bien para el país, pero no defienden lo que está haciendo Maduro, tanto a nivel social como a nivel económico. O sea, porque es un desastre la situación que hay. Bueno, desastre yo creo que es poco. Es realmente una situación pues caótica la que hay en Venezuela y la gente lo está pasando realmente mal. También es cierto que las sanciones de Estados Unidos no ayudan ni mucho menos a poder salir de esta situación de una forma mucho más razonable. Yo creo que Maduro tiene que desaparecer, él tiene que marcharse. Y lo que hay que hacer es, pues no olvides, Miguel, que hubo una constitución de una asamblea constituyente totalmente forzada por el régimen. Cuando no le gustó a Maduro la situación
que había en la Asamblea Legislativa, entonces que era una Asamblea Constituyente, y es a partir de ahí cuando rompe totalmente todas las reglas del juego. Y yo creo que ahí viene uno de los grandes problemas. Yo creo que el gobierno español lo está haciendo bien, y lo que hay que conseguir es que Maduro se vaya y que se abra una negociación entre unos y otros para aceptar unas elecciones libres. Claro. Sí, yo me he debido explicar mal, porque yo no he dicho que Maduro tenga que seguir. No lo yo has dicho, he leído simplemente lo que dice el relator de Naciones Unidas, que es que hay una crisis en Venezuela, crisis que ponen ellos entrecomillados, que yo ya no entro porque estoy leyendo lo literal de Naciones Unidas, y que lo que hay que favorecer es el diálogo entre el gobierno, legítimamente establecido porque hubo unas elecciones, y la oposición. Y esa es la postura que tiene que mantener España. No optar por una parte, sino fomentar el diálogo. Nos vamos. Gracias a los tres, de verdad, por estar con nosotros. Cada vez que les llamamos, ellos vienen y responden. Gracias, de verdad.